Bueno, tenemos que primero que nada decir feliz cumpleaños a este señor que es un señor de la casa. Bienvenido, Henry. Muchas Feliz gracias. cumpleaños. Muchas Muchas gracias. gracias por un día tan especial Qué estar acá. mejor que arrancar el año Con acá. bien con Lourdes. ¿Qué te parece? El regreso al sol. No, La ¿te revolución fijaste si es solar. la revolución solar que llegó hoy el sol? Porque viste que hay No, días que uno... no me fijé. Porque hay días que... Viste que hay años que cumplimos un día Sí, antes. es verdad. Pero bueno, está. Yo siempre lo celebro el 9 de octubre, que es mi día de El cumpleaños. día. Exacto. No te fijas tampoco. A veces, o sea, me fijo cuando voy a hacer la revolución solar, digo, ay, cumplí el 8. Ah, Eso ya me estoy fijo. más vieja. Eso sí, ya tenía un día antes. Bueno, control mental, es Poder el de la tema de mente. hoy. El poder de la mente, sí, sí, el poder de la mente que nosotros en realidad comprobamos día a día, ¿no? Comprobamos simplemente por cosas cotidianas, por ejemplo, cuando pensamos en alguien, ese alguien en el momento que estamos pensando nos escribe o nos llama, o días previos estamos pensando en una persona que hace mucho tiempo que no la vemos y de repente nos la encontramos de forma casual. Eso lo que genera es la sensación de que, bueno, algo emito, ¿no? Que llega a puerto y que genera una interconexión o una sincronicidad. También lo vivimos en el momento en que, no sé, vemos a alguien que se lastima y en el momento que lo vemos nos corre algo en el cuerpo, ¿no? Como que hay también una conexión que nuestra mente ya simplemente por estar observando eso ya genera una sensación corporal, como que vivimos el dolor del otro muchas veces también. O, no sé, llamamos a casa y nos dicen, ah, mira, estoy cocinando tal cosa. Y vos ya sentís el sabor, sentís el aroma, ¿no? Y eso genera una comprobación de que nuestra mente, simplemente por el pensamiento, ya genera una reacción corporal. Exacto. Muchas veces yo en los cursos o en las conferencias antes de empezar, les hago cerrar los ojos un momento a las personas y imaginar simplemente en menos de 30 segundos que tienen un limón en la mano, que lo tocan, que lo aprietan, que lo huelen y que de repente lo cortan a la mitad y lo muerden. Las caritas de la gente en el momento que estás imaginando simplemente que está mordiendo un limón hace que ellos en realidad en su mente y corporalmente ya estén sintiéndolo. Uno puede decir, bueno, está bien, simplemente son reacciones corporales que pueden ser en base al pensamiento. Bueno, no es menor. Claro, tal cual. No es menor porque después en base a eso ya podemos determinar también que nuestra voluntad, nuestro estado de ánimo, nuestra salud inclusive, puede Exacto. estar regulada por ese tipo de pensamientos. Y cuando es sostenido en el tiempo es lo que origina, por ejemplo, la enfermedad. Exacto, tal cual. Pero también eso puede quedar ahí, bueno, hay una directa relación con el cuerpo, pero también hay una serie de evidencias que indican que tiene la capacidad de nuestra mente de emitir algo hacia afuera. Ya hace mucho tiempo que ha sido comprobada, al principio en forma casual, pero después en forma más estudiada, como por ejemplo Cliff Baxter, el creador del detector de mentiras, en cierto momento estaba experimentando, ¿no?, en el proceso de ajuste de ese aparato, ¿no?, el aparato que detecta corporalmente las mentiras en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, como estaba basado en una serie de galvanómetros, ese tipo de cosas, se lo conectaba a todo lo que ve en la vuelta, ni que hablara de los amigos, familiares y todo eso, ¿no? Y hacía pruebas. Pero se lo conectaba a los perros, a las plantas, a huevos de gallina, alimentos. Y en cierto momento lo tenía conectado a una planta y, y le ponía más agua, le ponía más luz, menos luz. Y la estaba mirando la planta en el momento que pensó en prenderle fuego una de las hojas. En el momento que pensó en prenderle fuego, la planta se enloqueció. Obviamente no es que la planta sintió miedo, sino que captó la intención. Capaz que no sabemos si no sintió Bueno, no miedo. sabemos No sabemos que no hay un aparatito todavía que lo mida. que determine, exacto. Exacto. Pero lo que sí está claro que la planta encontró la intención de Cliff Baxter, ¿no? Entonces ahí tenemos ya otra prueba de que nosotros tenemos no solo un poder mental que regula lo que nos pasa internamente, sino que también se emite hacia afuera. Claro. Fíjate, hace un tiempo atrás, en una mina de África, que son bastante precarias todavía, ¿no? Había un grupo de mineros, de obreros, trabajando y hubo un derrumbe. Hubo un derrumbe que los encerró en cierto sector de la mina. Esto ya era tan común
ya tenían un equipo de rescate, ya tenían experiencia de cuánto oxígeno les quedaba. Bueno, resulta que en ese espacio que les había quedado, el capataz, que había quedado encerrado con un grupo de trabajadores, dijo, bueno, más o menos nos quedan 3 horas de oxígeno. Y por el tipo de derrumbe también calculó que en 3 horas el rescate llegaba. Estaban medios justitos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se relajaron, decidieron sentarse, recostarse en el suelo, que es algo que regularmente se hace para consumir menos oxígeno, y se tranquilizaron, ¿no? Pero claro, uno solo de ellos tenía reloj, que era justamente el capataz, y le decían, bueno, ¿cuánto va? ¿Cuánto falta? ¿Qué hora es? ¿Cuánto pasó? Todo eso generaba ansiedad. Entonces el capataz dijo, bueno, pará, yo voy a decir cada vez que pase media hora, así no me están preguntando a cada rato. Cada que pase media hora voy a decir que pasó media hora. Resulta que él dijo, bueno, pasó media hora, pasó otra media hora, pasó otra media hora. Bueno, cuando iban recién 2 horas y media, no habían llegado a las 3 horas, llega el rescate. Pero cuando encuentran a las personas, encuentran a todos vivos, menos al que tenía el reloj. ¿Sabes por qué? Porque habían pasado más de 4 horas. Claro. Él intencionalmente iba espaciando. Decía que había pasado media hora cuando había pasado más horas, más rato, para colaborar con la ansiedad de sus compañeros. Pero él sabía que había pasado más de 4 horas. Claro. Y ese que sabía fue el que falleció. Sí. Los otros que creían que todavía tenían oxígeno se mantuvieron con vida. Fíjate qué poder que tiene la mente, que puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Ese es el poder que nosotros tenemos. El tema es que no nos han enseñado que tenemos ese poder. Nosotros desde chicos ya empezamos a ser enseñados, adiestrados en cierto tipo de formas de pensar, ¿no? Y no nos dicen que nosotros tenemos un potencial creador para lograr lo que queremos. Exacto. Y esto que cuando yo digo lo que queremos, muchos me dicen, sí, está, pero no todo el mundo puede tener lo que se quiere. Bueno, eso es lo que nos enseñaron. Y sí, yo digo que sí. El gran tema es saber qué es lo que queremos. Porque muchas veces nosotros queremos cosas, creemos que queremos cosas, porque nos lo implantó un mandato social, ancestral, o un tipo de propaganda, Claro. o un tipo de educación. Pero a veces la clave está simplemente en determinar qué es lo que queremos. Paulo Coelho decía en El alquimista, ¿no? Cuando uno tiene un firme deseo, el universo conspira para que eso se dé, ¿no? Exacto. Y así es que nosotros tenemos que tener claro, primero que nada, qué es lo que queremos lograr. ¿Qué cosas queremos ir logrando? ¿Qué pequeñas cosas? Y después, qué grandes cosas, qué propósitos de vida. A veces cuando suceden cosas que de repente que no son tan buenas, por ejemplo, porque cuando vienen las buenas uno puede, pero a veces cosas que no están buenas y a veces uno, en el fondo yo no quería esto, ¿no? Es como el que no suceda algo o el que alguien salga de nuestra vida y a veces son emociones o sentires tan profundos que ni siquiera nos animamos a expresarlo, pero que muy en el fondo de nosotros sabemos que aquello que sucede era un firme deseo, ¿no? O un propósito o un anhelo. Claro. A veces con las buenas a veces uno no se da cuenta, pero a veces ser muy frío también en las malas, darse cuenta esto que pasó, este trabajo que perdí, esta relación que se terminó, ¿no? Exacto. Y a veces no nos animamos a decir, la verdad que me tiene re podrido esto, no lo quiero más. No nos damos cuenta que a veces cuando queremos algo y cuando las cosas no funcionan bien, a veces nos ponen problemas aparentes, porque en realidad es como vos decís, capaz que después se resuelve de otra manera o nos hace cambiar de camino. Exacto. Y es lo mejor que nos podría haber pasado, y es lo que nos termina llevando a buen puerto. Exacto. ¿No? Es como el cuento aquel el esquiador que se cayó en una avalancha y quedó agarrado a una rama, ¿no? Entonces no veía para abajo porque le colgaban las piernas y le quedó como recostado hacia abajo. Y agarrado de la rama empezó a orarle a Dios, decía, oh, Dios, por favor, ayúdame. Entonces siente que Dios le dice, soltate. Y no, ¿cómo me voy a soltar? Por favor, ayúdame, soltate. No se soltó.
lo encontraron congelado, agarrado de la rama a 2 metros del piso. Claro, claro. A veces no confiamos nosotros, ¿no? Sí, 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 tal cual. Priman los miedos, ¿no? Y es un Exacto. poco lo que nos enseñaron. Exacto, tal cual. Das talleres, das cursos, das Sí. formaciones de control mental. ¿En qué? ¿Cursos, talleres, formaciones? Todo ¿Cómo eso. es? Ah, bien. Está. Mira, mañana, justamente mañana 10, jueves 10, vamos a estar dando una clase gratuita del poder de la mente, es online. Aquellos que quieran informarse, los datos que aparecen en pantalla, que es en el Instagram, que es @Henry Hellenser, o en Facebook, Hellenser Actividades. Mañana es a las 21 horas, es una clase gratuita que es introductoria a otro curso también, pero es Claro. una clase gratuita. Buenísimo, buenísimo. Tenemos que darnos cuenta que somos hacedores de todo, ¿no? Sin Y duda. hacernos cargo, Sin duda. Sí. que esa es la parte Sí. más compleja. Y respondemos mucho a los estímulos, eso Sí. tenemos que saberlo. Sí, Tenemos que empezar a elegir a qué le prestamos atención, Sí, porque a veces claro. estamos muy pendientes de los problemas, bueno, de la enfermedad, de los inconvenientes, de lo mal que nos fue antes. Para el cerebro es lo mismo, ¿eh? Si lo estás viviendo, si lo estás recordando o si lo estás imaginando a futuro. sí, sí. Entonces tenemos que estar atentos también a qué le estamos prestando atención en el entorno, porque eso regula lo que vas a estar atrayendo. Totalmente. Krishnamurti decía, no hay diferencia entre lo observado y el observador, porque te empiezas a mimetizar, ¿no? Totalmente. Es así. Pero hay que aprenderlo. Y hay que Ah, saber que es así. practicarlo. Exacto. Sí. Gracias, Henry. Feliz cumpleaños. Muchas gracias.